Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 341. Ustedes dos tienen una pelea. Este tipo de habilidad es extremadamente rara, y es una gran suerte encontrarla. Si logramos dominar esta habilidad de la raza humana observándola, sería una gran mejora para nosotros, mucho más valiosa que simplemente comernos a ellos. Tras escuchar estas palabras, el mayordomo Suan tuvo una revelación repentina. Pensar que una habilidad tan excepcional estaba justo a mi lado, y ni siquiera me di cuenta. Song Li continuó. Primero debemos observar a estos dos humanos que poseen habilidades excepcionales. Consideren esto como el pago por enseñarles. No hay necesidad de cobrar carne humana adicional como tarifa. El mayordomo Suan asintió repetidamente. Está bien, pero... Al oír el cambio en su tono, el corazón de Luian se encogió. Habrá descubierto algo. Song Li también mantuvo su compostura exterior. ¿Pero qué? El mayordomo Suan preguntó. ¿Qué significa extra? Atardecer, en el desierto desolado. Xiao Yunan sujetaba con fuerza la larga espada que tenía en la mano, con la mirada fija en todas partes. Desapareció, en un abrir y cerrar de ojos, había perdido el rastro. En una ocasión, le preguntó a Song Li qué tipo de métodos creía que usarían estos pseudo-humanos para matar gente. La respuesta de Song Li fue: observa a una persona, imítala, mátala y luego conviértete en ella. De esta forma, la sustitución se realiza sin hacer ruido. Esa noche, él había visto con sus propios ojos a Song Li regresar a su habitación para descansar, pero en un abrir y cerrar de ojos, Song Li apareció en el vestíbulo de la posada para devolver un libro prestado al dependiente. Vio a Song Li, pero al principio, no pensó en esas cosas. Solo quería ir a la habitación de Song Li para ver si todavía estaba dentro. Song Li, la vecina de abajo, subió y le preguntó qué estaba haciendo. Xiao Yunan le preguntó: ¿no volviste a tu habitación a descansar? ¿Cuándo fuiste a devolver el libro? Song Li miró hacia su habitación y le preguntó a Xiao Yunan: ¿crees que hay alguien en esa habitación? ¿Crees que esa persona es real o falsa? Añadió: observar a una persona, imitarla, matarla y luego convertirse en ella. Esta es una táctica común de los pseudo-humanos. Dijo exactamente las mismas palabras que Song le había dicho ese mismo día. Xiao Yunan volvió a preguntar cómo distinguir entre un maestro inmortal y un pseudo-humano. Observación. Por muy perfectamente que un pseudo-humano imite, en última instancia existe una diferencia con la persona real. Pero, sea real o falso, solo uno de los dos puede sobrevivir. Por lo tanto, debe matar a la persona que hay dentro, cueste lo que cueste. Xiao Yunan le dijo que no fuera impulsiva y que no matara todavía. Luego entró en la habitación y observó atentamente a la persona que dormía profundamente. El pseudo-humano actual imitaba con tanto realismo que él no podía ver la más mínima diferencia. No solo no vio nada, sino que también fue descubierto por Song Li, quien inmediatamente amenazó con descontarle el sueldo. Dado que había un 50% de probabilidades de que fuera la verdadera Song Li, Xiao Yunan no se atrevió a ser insolente y se marchó cabizbajo. Pero justo cuando salía de la habitación, vio a Song Li, que había aparecido afuera, saltar repentinamente por una ventana y huir. Sin pensarlo dos veces, la persiguió. Tenía que seguirla. Si ella era la verdadera, necesitaba averiguar por qué estaba huyendo. Si ella era la impostora, él definitivamente no podía dejarla ir. Solo matando al impostor podría proteger al verdadero. La persiguió durante todo un día, pero perdió el rastro al llegar a este lugar. Además, descubrió que le faltaba su ficha de Jade Tiane. Eso valía mucho dinero, y su cuenta del gremio de comerciantes Yuanbao contenía muchas piedras espirituales. Cada una de ellas era dinero ganado con mucho esfuerzo. Si no le hubiera preocupado que Song Li fuera reemplazada por un pseudo-humano, habría regresado corriendo a buscar la tablilla de Jade hace mucho tiempo. En ese preciso instante, una voz familiar apareció detrás de él. Xiao Yunan, ¿qué haces aquí? Vuelve conmigo. Xiao Yunan se giró para mirar, y la persona que apareció no era otra que Song Li.
Al ver esto, Xiao Yunan estaba a punto de acercarse cuando una voz idéntica apareció detrás de él. No le creas, Xiao Yunan, ven conmigo. Volvió a girar la cabeza. La persona que apareció era una segunda Song Li. Xiao Yunan. ... Las cosas se habían complicado mucho. La mirada de la variante A pasó directamente por encima de él hacia la variante B. Todavía subestimé tus capacidades. Realmente has crecido hasta este punto. La variante B también la miró. Ya veo. No me extraña que hayas podido evadir la vigilancia del Palacio Inmortal Yuan. Xiao Yunan. ... Variante A. Vuelve conmigo. Variante B. No le creas. Me temo que ya ha ocurrido algo en la posada. Tienes que venir conmigo. Variante A. Yo soy el verdadero, ven conmigo. Variante B. Ven conmigo. Ambos miraron a Xiao Yunan al mismo tiempo, con la mirada cargada de una gran presión. Xiao Yunan tragó saliva con dificultad. Esto era realmente una presión doble sin precedentes. La variante A miró a Xiao Yunan. Tengo que contarte algunos de tus secretos para que me creas. La variante B miró a Xiao Yunan y le dijo. En realidad tienes una forma de distinguir quién es real y quién es falso, ¿verdad? Xiao Yunan. Ustedes dos, peleen. Variante A. Oye. Variante B. Oye. Xiao Yunan. Quien gane, ese es el verdadero. Soy Luyan. Para cuando veas esta carta, ya estaré rodeada de pseudohumanos. A continuación, les expondré brevemente la situación actual. Espero que puedan escribir sus instrucciones en el espacio en blanco de esta carta. Al caer la noche, Luyan escribía febrilmente en la habitación de invitados de la residencia Swan. La situación ahora era algo diferente a la del día. Ahora estaba realmente rodeado de pseudohumanos. Una residencia entera llena de pseudohumanos. Tras explicar claramente la situación, Luyan dejó el pincel y se preparó para usar la ausencia de forma y el desapego para invocar a Song Li. En un entorno así, el único en quien podía confiar era en Song Li, invocado a través de la ausencia de forma y el desapego. Siempre y cuando Song Li estuviera dispuesto a concederle permiso. ¡Ah, qué gran técnica de cultivo! Pero justo cuando estaba a mitad de su técnica, alguien llamó a la puerta de repente. Luyan no tuvo más remedio que detenerse, esconder rápidamente la carta y luego ir a abrir la puerta. Afuera estaba Song Li. Vamos, es hora de explorar la zona, dijo Song Li. Luyan se rascó la cabeza confundido. ¿Explorar la zona? Song Li. ¿De verdad crees que el límite establecido por el mayordomo Swan es algo que puedes abandonar cuando quieras? Las estimaciones preliminares sugieren que tiene la fuerza del alma naciente. Etapa intermedia. Además, hoy ya hemos visto a la señora Ku y a la señorita Swan. Aunque siguen a salvo, hay demasiados pseudo-humanos vigilándolas. Tras una pausa, Son le añadió. Y ni siquiera necesitan cambiar de turno. De repente, Luyan tuvo una idea brillante. Sintió que podía adivinar lo que Song Li estaba pensando. Estos pseudo-humanos no se cansan. Prácticamente nacen para trabajar. Song Li continuó. Aunque el mayordomo Swan confía en mí por ahora, y jamás me permitirá sacar a la señora Ku y a la señorita Swan. Tenemos que encontrar otra solución. Luyan pensó un momento, luego apagó la lámpara, cerró la puerta y la siguió afuera. Sin el permiso del mayordomo Swan, por el momento no podían contactar con los otros dos. Su única opción era buscar un punto débil en la frontera para ver si encontraban alguna pista. Pero buscaron hasta la medianoche sin obtener ningún resultado. Capítulo 342. El presagio de una reducción salarial. Justo cuando Luyan sentía que hoy podría irse con las manos vacías, pisó algo de repente. Miró hacia abajo y vio una larga placa de madera. Los pseudo-humanos estaban inusualmente activos por la noche. Si querían explorar la zona, debían evitarlos y caminar por donde hubiera poca gente. Por eso, el lugar donde se encontraban estaba bastante desolado, cubierto de maleza. Si no hubiera pisado la placa, no se habría percatado de la placa de madera en la hierba. Luyan se agachó y le dio la vuelta a la placa. En ella ponía, posición de la amada esposa, la señora Zhou. Es una tablilla ancestral. ¿Qué encontraste? Song Li se acercó. Luyan le entregó la tablilla ancestral. ¿Una tablilla ancestral? Reflexionó Song Li.
¿Cómo es posible que no se haya colocado una tablilla ancestral en el salón ancestral? ¿O acaso el salón ancestral cayó en desuso después de que la residencia Swan fuera ocupada por seres pseudo-humanos? Echemos un vistazo. Podría estar cerca. Tras varias búsquedas, finalmente encontraron un edificio abandonado. La placa que había encima estaba torcida y precaria, y mostraba los 4 caracteres que decían: Salón ancestral del clan Swan. Debido a lo remoto del lugar, parecía como si nadie hubiera puesto un pie allí en mucho tiempo, y la maleza crecía aún más descontroladamente. Luian no pudo evitar decir: si es un salón ancestral, ¿por qué lo construirían en un lugar tan remoto? ¿Quieren rendir culto o no? Eso depende de a quien adoren, dijo Song Li. Luian la miró extrañada. Aunque la familia Swan no es una familia de cultivadores establecida, a juzgar por la situación, llevan generaciones cultivando. ¿Por qué construirían un templo del clan específicamente para venerar a los difuntos como hacen los mortales? Viendo la situación actual, la familia Swan tenía problemas incluso antes de ser ocupada por pseudo-humanos. Entremos y veamos. Lo sabremos cuando lo veamos. Después de que Song Li terminó de hablar, ella entró primero. El salón ancestral estaba muy polvoriento. Luian sostenía un rayo de luz espiritual dorada para iluminar el área, y vieron 3 filas de tablillas ancestrales en el altar. Posición de la amada esposa, Dama Wang, posición de la amada esposa, Dama Li, posición de la amada esposa, Dama Wu. Todas estas tablillas ancestrales fueron erigidas por un hombre llamado Swan Fengnian. ¿Se casó con tantas esposas? No, eso no es correcto. Además de la sorpresa, Luian también sintió una punzada de miedo. ¿Todas sus esposas murieron? La mirada de Song Li se desvió levemente. Swan Fengnian es el maestro Swan. Luian volvió a colocar en su sitio la tablilla ancestral de Lady Zhou que había recogido antes, y luego contó. Parece que la señora Kuy es en realidad la 36ª esposa del maestro Swan. ¿Acaso ella lo sabe? Si tienes mucha curiosidad, puedes preguntarle tú mismo mañana. Song Li fue a revisar otras áreas. Luian observó un rato más y luego preguntó de repente. Por cierto, Song Li, ¿a dónde fuiste anoche? Ni siquiera me saludaste. Fui a ayudar a la gente del Palacio Inmortal de Yuan a resolver algunos asuntos urgentes, dijo Song Li con calma. Luian giró la cara y la miró de espaldas. ¿Es información clasificada? ¿No puedes decírmelo? ¿Qué piensas? Song Li giró la cabeza y le echó una mirada fugaz. Luian suspiró. De acuerdo. Entonces, ¿qué significaba el mensaje que me enviaste esta mañana? Song Li, que se encontraba cerca, guardó silencio por un momento. ¿Esto aún necesita una explicación? Luian frunció el ceño. Sí. Pero Song Li no dio ninguna explicación, simplemente lo miró sin expresión. Es porque eres demasiado lento. Luian. No era de los que se comportaban de forma tan agresiva. Normalmente, si Song Li quería ocultar algo, no insistía en obtener respuestas a menos que tuviera la premonición de que se avecinaba un desastre. Pero hoy se sentía extraño, y localizó con precisión el punto de la normalidad. El primer mensaje que Song Li le envió esta mañana fue que fuera rápidamente al Palacio Inmortal de Yuan para entregar la misión. En su opinión, completar la tarea asignada por la corte imperial era lo más urgente en ese momento. Si su intención era salvar a la gente, podría optar por quedarse sola y dejar que él la acompañara rápidamente en la misión. Luian dejó de preguntar, porque presentía que si Song Li, que tenía delante, no era el maestro inmortal, su situación sería aún peor. En el peor de los casos, solo él, la señora Kuy y la señorita Swan eran maestros inmortales en la actual residencia Swan, y escapar justo delante de las narices de tantos pseudo-humanos sería extremadamente difícil. Después de todo el alboroto de esa noche, Luian ni siquiera tuvo la oportunidad de usar la incorpórea y el desinterés para invocar a Song Li, porque ya había amanecido. Era obvio que la rutina normal de los pseudohumanos debería ser estar activos por la noche, pero para parecer más humanos, insistían en moverse durante el día, cuando tenían menos energía. Esto provocó que deambularan dentro y fuera de la residencia Swan durante todo el día. El único momento en que Luian sentía que tenía una oportunidad para actuar era al mediodía, cuando la luz del sol era más intensa.
Al día siguiente, al amanecer, los pseudo-humanos activos, serios y estudiosos volvieron a asistir a la conferencia. Incluso siguieron estrictamente el sistema de rangos de la raza humana. El maestro Swan se sentó mientras todos los demás permanecieron de pie. Sin excepción, todos los pseudo-humanos sostenían papel y bolígrafo, escuchando atentamente y tomando notas con cuidado. Tras concluir la enseñanza, Sonny tuvo otra oportunidad, gracias al mayordomo Swan, de observar y aprender de antemano la habilidad de la raza humana para mentir, lo cual significaba conocer a la señora Q y a la señorita Swan. Luian no formuló esa pregunta, ni siquiera tuvo la oportunidad, porque sus pensamientos fueron completamente secuestrados por una frase que pronunció la señora Q. En realidad, hay un pasaje secreto dentro de la residencia Swan que no se ve afectado por la frontera y que conduce directamente al exterior, pero no hemos podido encontrarlo. Kuiji no reveló esta situación el primer día que aparecieron, preocupada de haber confiado la información a las personas equivocadas. Pero tras observarlos durante todo el día, confió plenamente en la pareja. Un pasaje secreto que no se ve afectado por la frontera. Los ojos de Luian se iluminaron. Ahora tenían una salida. Una vez finalizada la hora prevista para la reunión, resultó ser mediodía, el momento en que los pseudo-humanos estaban más agotados. La mayoría se escondía en sus casas, y pocos salían a moverse por la calle. Así que los dos decidieron buscar el pasaje secreto durante ese tiempo. El salón ancestral que vimos anoche estaba bastante aislado. ¿Crees que el pasaje secreto podría estar allí?, preguntó Luian. Anoche no encontramos ningún pasaje secreto, pensó Sonny por un momento. No importa, vamos a echar otro vistazo. En el desierto desolado, la pelea entre los dos Sonny duró toda la noche. Mientras tanto, Xiao Yunan estaba sentado en un árbol lejano. Era un lugar excelente para observar la batalla sin verse afectado por el campo de batalla. A estas alturas, el resultado ya estaba claro. La variante apretó los dientes, con tono disgustado. Xiao Yunan, ¿estás tan contenta de verme ser derrotada por ella? La variante B también se mostró descontenta. ¿De verdad era necesario utilizar este método para distinguir el original del falso? Xiao Yunan, sentado en el árbol, no pronunció palabra, pero la comisura de sus labios, bajo la máscara, se curvó con una sonrisa de satisfacción. Al instante siguiente, la variante B apareció detrás de la variante A con un ágil juego de pies, golpeándola sólidamente con una palma de poder espiritual de madera. La variante A tosió, y un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. Se lo limpió con la mano. Muy bien. Xiao Yunan se puso de pie inmediatamente, con las alarmas sonando en su mente. Esto fue presagio de una reducción salarial. Capítulo 343. La verdadera canción Li. A esas alturas, el estado de la batalla estaba muy claro. La variante B tenía una ventaja significativa. Ya fuera por la velocidad de reacción o por el poder espiritual, estaba muy por encima de la variante A. Si se tratara de un cultivador de tapa núcleo dorado cualquiera, la batalla no habría durado toda la noche. La variante B probablemente habría ganado hace mucho tiempo. Pero la variante A nunca había perdido. Esto provocó que la ansiedad creciera en el corazón de la variante B. Algo anda mal, definitivamente hay algo mal con la persona que tengo delante. Variante B. Xiao Yunan, ¿aún no nos has distinguido? Me estás preocupando muchísimo. Jeje. De repente, una voz provino de detrás de ella. No es porque esté preocupado. En el instante en que la voz se apagó, la espada destrozada, capaz de romper ejércitos de sombras, atravesó repentinamente el pecho de la variante B desde atrás. La sangre brotó al instante. La variante B miró con ojos desorbitados y furiosos la hoja que sobresalía de su cuerpo. Al mismo tiempo, la variante A lanzó inmediatamente fuego verde desde la palma de su mano hacia ella, envolviéndola por completo. Su coordinación fue increíblemente perfecta, como si todo hubiera sido premeditado. La variante B ya no estaba sorprendida. Extendió la mano hacia atrás y agarró la hoja que le atravesaba el pecho, mirando sombríamente a Song Li. ¿Qué parte de mi imitación era exactamente defectuosa para que pudieras ver a través de ella? ¿Has visto cómo te ves ahora mismo? Song Li sonrió levemente. ¿De verdad te pareces a mí?
Al oír esto, la falsa Song Li inmediatamente hizo aparecer un espejo plateado para examinar su apariencia con detenimiento. Sin que ella se diera cuenta, su cabello se había vuelto completamente blanco y su piel estaba arrugada y cubierta de profundas arrugas. En su forma humana, era como si hubiera envejecido décadas en un instante. Pero como pseudo-humana compuesta de pececillos de plata, solo ahora comprendía tardíamente cuántos de ellos habían perdido su fuerza vital y habían muerto por completo. Este era el poder del quinto nivel del arte de la longevidad del Emperador Azul. Durante el combate, cada golpe acertado restaba un año de vida. Si fuera verdaderamente humana, habría notado su propio envejecimiento hace mucho tiempo. Debido a que Xiao Yunan sabía que el arte de la longevidad del Emperador Azul de Song Li ya había sido cultivado hasta el quinto nivel, sabía que cuando el verdadero y el falso luchaban, independientemente del resultado, la fuerza vital del pseudo-humano se drenaría sin que él lo supiera, debilitando enormemente su fuerza. Y su único objetivo siempre había sido uno solo: acaba con lo falso, protege lo real. Por lo tanto, cuando hizo su petición anoche, la variante adivinó inmediatamente sus intenciones. Dado que el oponente podía imitarla tan perfectamente, su fuerza probablemente era desconocida. Desenmascararla demasiado pronto habría sido muy difícil de controlar. Era mejor seguirle el juego a esta pseudo-humana primero, aprovechando la oportunidad para cortarle las vías de escape, y luego dejar que Xiao Yunan entrara en la batalla para acabar con ella cuando llegara el momento adecuado. Pero lo que disgustaba a Song Li era que Xiao Yunan debería haber actuado mucho antes, mientras que él se había quedado observando tranquilamente desde el árbol todo el tiempo. Para entonces, la pseudo-humana también se dio cuenta de que había sido engañada por estos dos humanos que trabajaban juntos. La ira que ardía en su corazón se intensificaba, pero la espada destrozada, capaz de romper ejércitos de sombras, seguía clavada en su pecho, y su cuerpo aún estaba envuelto en un furioso fuego verde. Esta llama contenía un poder extraño, como el poder de las leyes, que comprimía su cuerpo con fuerza, como si pretendiera transformarla en una píldora medicinal. Ella sabía que este era el poder del núcleo dorado de Song Li, el cielo y la tierra como horno. Debido a que muchos pececillos de plata en su interior habían muerto, la pseudo-humana se dio cuenta de que se encontraba en una situación desesperada y dejó de contener sus fuerzas. Al instante siguiente, ambos vieron innumerables peces plateados revoloteando y cayendo de su cuerpo. Ella desechó directamente la capa exterior de peces plateados que había sido tocada por el fuego verde, y el cuerpo finalmente revelado ya no tenía la forma de Song Li. El cuerpo del pseudo-humano aún podía considerarse humanoide, pero estaba claramente compuesto por una gran y densa masa de peces plateados. Aparte de los descartados y muertos, los peces plateados que quedaban en el cuerpo seguían vivos, apiñados, con las branquias moviéndose y los dientes afilados chasqueando. Innumerables ojos de pez miraban en todas direcciones, y la herida en el pecho, donde la espada había atravesado, había desaparecido. Xiao Yunan retiró bruscamente su espada, sacando consigo algunos peces muertos cortados en pedazos. El hueco fue ocupado instantáneamente por Silverfish de nuevo. El pseudo-humano saltó directamente fuera del alcance del fuego verde y, sin siquiera darse la vuelta, cargó directamente hacia Xiao Yunan. Xiao Yunan se retiró rápidamente. Al instante siguiente, el fuego verde en el suelo se elevó, envolviendo a innumerables peces plateados, y el cielo y la tierra como horno los refinaron rápidamente en píldoras de plata que persiguieron al pseudo-humano. Bang 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 bang. Una tras otra, las pastillas plateadas explotaron violentamente al alcanzar a la pseudo-humana. Ella esquivó rápidamente, pero muchos peces plateados que llevaba en el cuerpo salieron disparados por los aires. El aire estaba impregnado del olor a pescado. En el instante siguiente, el cuerpo del pseudo-humano se dividió en dos, una mitad dirigiéndose hacia Xiao Yunan y la otra mitad cargando contra Song Li. La fuerza de la pseudo-humana no era tan débil como había demostrado anteriormente. Aunque ahora estaba dividida en dos partes, aún podía enfrentarse a ellas sin problemas. Además, comprendía claramente las habilidades respectivas de Song Li y Xiao Yunan. Song Li poseía la técnica cielo y tierra como horno para ataques a larga distancia y el arte de la longevidad del Emperador Azul para el combate cuerpo a cuerpo. Su movilidad era flexible, lo que le permitía tanto atacar como defenderse.
Para enfrentarse a ella, era necesario ser más flexible en los movimientos e intentar evitar ser golpeado durante el combate cuerpo a cuerpo. Las técnicas de espada de Xiao Yunan eran exquisitas, potenciadas aún más por la píldora de la valentía. Por lo tanto, al luchar contra él, lo mejor era no dejar que la propia fuerza superara la suya, sino mantenerla a un nivel igual. Así, la batalla dio un giro. Del lado de Song Li, cada pez plateado en el cuerpo pseudo-humano dividido se retorcía con extrema actividad. Su velocidad de movimiento era increíblemente rápida, llegando a menudo al punto ciego de Song Li antes de que pudiera reaccionar. Song Li acababa de sufrir un revés en este sentido, por lo que se mantenía constantemente en alerta, pero no esperaba que el pseudo-humano no siguiera las tácticas habituales. Tal como Song Li predijo su aparición en el punto ciego, la criatura recibió uno de sus ataques de frente, arriesgándose a perder su fuerza vital para acortar la distancia. Simultáneamente, una gran cantidad de peces plateados se posaron en su brazo. El brazo largo se extendió justo delante del rostro de Song Li, sus 5 garras extendidas casi bloqueaban toda la luz que llegaba a su visión, pero la mano dejó de avanzar. Los movimientos de Song Li se volvieron repentinamente lentos. Ding Lin. El sonido de una campana pareció cruzar por su mente, y sus pupilas se contrajeron repentinamente. Esta es la técnica de robo de almas de la campana plateada, como aprendió un pseudo-humano hecho de peces plateados un hechizo tan antiguo. Esto era diferente de aquellos hombres salvajes que había visto emerger del fondo del mar. Esos hombres salvajes también estaban compuestos de peces plateados, pero necesitaban las almas de los muertos del fondo marino para tomar forma. Sin embargo, Son le había confirmado repetidamente que la que tenía delante no tenía el aura de un alma muerta. Pero, ¿cómo demonios aprendió esta técnica de arrebatar almas con la campana plateada? Son Li no tuvo tiempo de reflexionar sobre esto, ya que la técnica intentaba extraerle el alma de su cuerpo a la fuerza. Probablemente, ese era el verdadero objetivo del pseudo-humano. Capítulo 344. La píldora de transformación fantasmal. Si hubiera querido matarme, no habría necesitado alargar las cosas hasta ahora. Durante el ataque sorpresa, antes de que se revelara su identidad, podría haberme quitado la vida fácilmente. Ella me necesita vivo, así que su objetivo es un cuerpo físico vivo. Din Alin Alin. El sonido de la campana en su mar de conciencia se aceleró cada vez más. Son Li sintió que su alma estaba a punto de abandonar su cuerpo, y su hilo de pensamiento se vio interrumpido bruscamente. Por otro lado, Xiao Yunan notó que Son Li permanecía inmóvil, y su expresión cambió al instante. Pero en ese momento, estaba rodeado por 10 simulacros de pez plateado creados por la división del pseudo-humano, cada uno con la fuerza de la etapa del núcleo dorado tardío. Su píldora intrépida era completamente ineficaz. Además, estos simulacros de pez plateado eran extremadamente astutos. Xiao Yunan podía confiar en su habilidad con la espada para defenderse, pero si atacaba de forma proactiva, los simulacros de pez plateado podrían aprovechar la oportunidad y cambiar el rumbo de la batalla. Estos pseudo-humanos querían desgastar continuamente a Xiao Yunan. Solo podían usar este método porque su fuerza no era superior a la suya, lo que les impedía usar el arte de robo de almas de la campana plateada. Dado que Song Li se encontraba en un punto muerto, Xiao Yunan finalmente decidió tomar la iniciativa y dejar de defenderse. Pero, tal como se esperaba, el simulacro pez plateado aprovechó la oportunidad. Mientras cargaba contra el pseudo-humano que tenía delante, el simulacro pez plateado que estaba detrás de él surgió repentinamente de su espalda. Una de ellas pasó velozmente detrás de Xiao Yunan. La cabeza humana, formada por un pez plateado, se abrió por la mitad, revelando 2 afilados dientes como agujas que se clavaron ferozmente en el hombro de Xiao Yunan. Un dolor insoportable por la penetración le atravesó el hombro. Xiao Yunan gimió y la mano que sostenía su espada tembló. Después de que los 2 afilados dientes perforaran su cuerpo, inmediatamente comenzaron a absorber frenéticamente su sangre, y los labios de Xiao Yunan se volvieron blancos al instante. Apretó la mandíbula, y la profunda espada espiritual de hierro apareció en su otra mano, apuñalando violentamente hacia atrás. La espada larga atravesó directamente a los simulacros de pez plateado que estaban detrás de él.
El poder espiritual del rayo adherido al cuerpo de la espada explotó en su interior, provocando que los simulacros de pez plateado detonaran instantáneamente, dispersándose en innumerables peces carbonizados por la electricidad. Xiao Yunan ignoró los dos agujeros sangrientos en su hombro y continuó su avance. El alma de Song Li estaba a punto de ser extraída por el pseudo-humano. El pseudo-humano soltó una carcajada. Eres el sujeto de prueba más valioso que he encontrado hasta ahora. Es un gran honor para ti. No te preocupes, te haré alcanzar la vida eterna de otra manera. En el instante en que la voz se desvaneció, notó que Song Li, que estaba de pie frente a ella, se movió repentinamente. Song Li alzó la mano con dificultad. La pseudohumana pensó inicialmente que se trataba de un débil contraataque antes de morir, pero inesperadamente, se metió una píldora medicinal en la boca. Al instante siguiente, el cuerpo físico de Song Li se volvió etéreo, y una densa ola de energía yin la rodeó. Su alma ya no se separaba de su cuerpo físico, porque ya no poseía un cuerpo físico. La pseudohumana se sobresaltó. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, Song Li, que se había transformado en un cultivador fantasma, se abalanzó hacia ella. En medio de su pánico, innumerables manos fantasmales surgieron repentinamente del suelo, aplastándole el cuello y las extremidades. Peces plateados se dispersaron por todas partes, y Song Li aprovechó la oportunidad para activar el horno del cielo y la tierra, transformando estos peces plateados en píldoras medicinales que explotaban continuamente. La pseudohumana ya carecía de forma. Al ser perturbada por las manos fantasmales, no podía recomponerse. Cuando los peces plateados transformados en píldoras medicinales explotaban, nuevos peces plateados abandonaban su cuerpo, eran envueltos por el fuego azul y continuaban la explosión. En este ciclo, no tuvo ninguna posibilidad de escapar. Song Li, habiéndose transformado en un cultivador fantasma, ya no se veía afectado por el arte de robo de almas de la campana plateada. Se retiró lejos, controlando continuamente la explosión hasta que el último pez plateado del cuerpo del pseudo-humano se transformó en una píldora medicinal. Song Li alzó la mano, recogió la última píldora medicinal en la palma y, tras comprobar su funcionamiento, una inusual expresión de desdén apareció en sus ojos. Una cosa inútil. Al instante siguiente, Song Li arrojó la píldora medicinal muy lejos, donde explotó. Mientras tanto, la batalla del lado de Xiao Yunan también concluyó. Debido a que se precipitó al matarlo, además de los dos agujeros sangrientos en su hombro, había sufrido muchas heridas nuevas. Ahora se encontraba en un charco de sangre lleno de peces muertos. Además de la sangre de los peces, gran parte era sangre que los simulacros de pez plateado le habían succionado previamente. Al ver que la situación de Song Li también se había resuelto, se relajó y tomó unas cuantas píldoras medicinales curativas. Song Li levantó inmediatamente la mano y envió energía espiritual de madera hacia los agujeros sangrantes de su hombro, curando rápidamente sus heridas. Ella no era una pseudo-humana, o mejor dicho, originalmente era humana pero tomó prestado el cuerpo de una pseudo-humana. Mientras Song Li hablaba, recordó la escena anterior. El arte de robar almas de la campana plateada, vida eterna. Uno era un hechizo tan antiguo que no existía una cronología de referencia, y el otro era un concepto que, aparte de la ascensión, era completamente poco ortodoxo. Después de un largo rato, Xiao Yunan dijo: deberíamos regresar. Luyan y Jiang Daochen seguían en la posada, y él necesitaba regresar para recuperar su ficha de Jade Tiane. Song Li lo miró y se acercó. Al ver su rostro pálido, primero le dio una píldora para regenerar la sangre y luego sacó un puñado de píldoras medicinales negras. ¿Qué es esto? Reconoció la píldora generadora de sangre, pero nunca había visto esas píldoras medicinales negras. Una píldora de transformación fantasmal. Una píldora puede mantener el estado de cultivador fantasma durante 3 días, y también puede disiparse voluntariamente. Esa pseudo-humana nos atrajo a ti y a mí uno tras otro, así que definitivamente no perdonará a Luyan y a Jiang Daochen en la posada. Ya le advertí a Luyan, y cuando se encuentre en problemas, puede usar la incorporea y la despersonalización para transformarse en mí. No hay de qué preocuparse. En cuanto a Jiang Daochen, confío en sus habilidades, así que hay aún menos de qué preocuparse. Me acaba de llamar sujeto de prueba. Creo que son diferentes de otros pseudo-humanos.
Están organizados y su objetivo debe ser nuestra carne y sangre, y tiene que estar viva. Por eso, al principio recurrieron al engaño. Una vez que se descubre su identidad, utilizan la técnica de la campana plateada para robar almas y separar el alma del cuerpo físico, controlándonos así. Por lo tanto, esta píldora de transformación fantasmal es muy útil. Cuando el cuerpo se transforma en la forma de cultivador fantasma, el concepto de cuerpo físico deja de existir. El arte de robo de almas de la campana plateada funciona basándose en el alma y el cuerpo físico de una persona. Pero para un cultivador fantasma, el cuerpo es el alma, y el alma es el cuerpo, lo que hace que el arte de robo de almas sea ineficaz. Xiao Yunan tomó la píldora de transformación fantasmal y de repente preguntó: ¿crees que todavía no estamos fuera de peligro? Son Li, ¿por qué crees que nos atrajo a este lugar? Esa noche, Son Li se despertó sobresaltada por Xiao Yunan. La extraña apariencia de Xiao Yunan y la sombra negra que pasó velozmente por la ventana despertaron en Son Li una gran sospecha. Entonces descubrió que los libros que le había pedido prestados al dependiente habían desaparecido. Tras ver el dedo invertido, estaba segura de que el dependiente era un pseudo-humano. Son Li salió, dispuesta a buscar a Xiao Yunan para pedirle una aclaración. Mientras estaba en el pasillo, echó un vistazo disimuladamente a la estantería del salón principal. A una persona común y corriente le costaría darse cuenta, pero Son Li tenía una memoria excepcional. Reconoció al instante los libros que había tomado prestados. Estaban todos de vuelta en la estantería. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 345. Encontrar el pasaje. El dependiente estaba ordenando junto a la estantería, y al notar la mirada de Son Li, incluso se giró y le sonrió. Son Li no pudo evitar pensar en aquel libro donde la letra era la misma, pero el contenido del principio y del final no parecía provenir de la misma persona. En aquel momento, sospechó que el dependiente había colocado ese libro allí intencionadamente. Ciertos seres pseudo-humanos la estaban poniendo a prueba. La estaban observando. Observa a Son Li, imita a Son Li, mata a Son Li y conviértete en Son Li. Son Li comprendió entonces la advertencia del hada Huachao. No tengas contacto con extraños durante mucho tiempo. Pero ya no tenía oportunidad de defenderse, porque ya estaba en medio del partido. En el reino de hielo del extremo norte, es posible que ya haya aparecido un segundo Son Li. Son Li fue a la puerta de Xiao Yunan y llamó para preguntar. La respuesta de Xiao Yunan fue que no había ocurrido nada extraño. Por lo tanto, era obvio que había dos Xiao Yunan. Y la que tenía delante de sus ojos probablemente no era la real. Si este Xiao Yunan fuera real, entonces todo lo que los pseudo-humanos estuvieran haciendo en las sombras no tendría sentido. Querían decirle que el verdadero Xiao Yunan ya había abandonado la posada, que se encontraba en peligro y que ella tenía que ir tras él para salvarlo. En esencia, se trataba de una conspiración transparente expuesta a la vista de todos. Pero Son Li no tuvo más remedio que intervenir. Y en la prefectura de Ningyuan, habían elegido este lugar entre todos los lugares. Lo que les esperaba era probablemente más que ese falso Son Li, la residencia Xuan. Hemos buscado por todas partes, pero no hay rastro del pasadizo secreto que mencionó la señora Kubi. Luyan volvió a sentirse angustiada. A su lado, Son Li lo miró fijamente por un momento antes de preguntar: ¿dónde crees que podría estar ese pasadizo secreto? Ese salón ancestral. La residencia Xuan solo tiene ese lugar extraño. Mientras Luyan hablaba, de repente vio a alguien delante y rápidamente apartó a Son Li para esconderse. ¿Quién es ese? El mayordomo Xuan. Mientras hablaba, Luyan no olvidó sacar una placa de insonorización y entrecerrar los ojos para mirar al hombre. ¿Qué es eso que tiene en la mano? ¿Tiene algo que ver con el pasaje secreto? Son Li. Eso es comida para peces. Ah, entonces es comida para peces, pensó Luyan por un momento. Recuerdo que esta residencia Xuan tiene un estanque de lotos. Huele bastante mal. ¿Acaso estos pseudo-humanos saben cultivar flores? Son Li frunció el ceño. Este lugar es el extremo norte. ¿Crees que es como tus llanuras centrales? Aparte de los ciruelos en flor resistentes al frío, casi no florecen otras flores aquí.
Poder ver un par de lotos ya es bastante impresionante. Luyan se quedó perplejo. ¿Por qué te pones tan nervioso? Canción Lee. ... Estúpido. ¡Ánimo! La consoló Luyan. Solo estamos rodeados de pseudohumanos, con 2 personas a las que rescatar, y no podemos abrir el límite ni encontrar el pasaje secreto, eso es todo. Tras decir todo eso, él mismo se sintió infeliz. Son Lee le dirigió una mirada de reojo sin palabras y luego siguió en secreto al mayordomo Swan. El mayordomo Swan estaba realizando su rutina diaria. Dar de comer a los peces. Al observar los peces plateados que competían por salir nadando desde debajo del estanque de lotos, así como los huesos humanos de todos los tamaños, Luyan sintió de inmediato una oleada de náuseas. Este tipo de pez, este tipo de pez, este tipo de pez. Luyan tartamudeó durante un buen rato. Pero lo que realmente quería decir era que ya había visto ese tipo de peces antes, durante la competencia por la hegemonía del cultivador culinario, y que Song Lee también los había visto. Al ver que Song Lee también miraba fijamente hacia el estanque de lotos con la mirada perdida, Luyan sintió que ya había comprendido lo que quería decir. Una vez que el mayordomo Swan terminó de alimentar a los peces, Song Lee se levantó de repente para marcharse. Voy a intentar sacarle información al mayordomo Swan. Tú sigue buscando el pasadizo secreto. Espera, no, ¿te vas así sin más? Luyan la vio marcharse y no pudo evitar murmurar. No me estabas vigilando bastante de cerca antes. Aún así, le resultaba muy difícil desconfiar del rostro de Song Lee. Luyan suspiró. No fue a otro lugar a buscar el pasaje secreto, ni aprovechó la oportunidad de usar la incorpórea y la desinteresada para invocar a Song Lee. En cambio, dirigió su mirada hacia el estanque del loto. Se había buscado en todos los demás lugares, excepto en este estanque de lotos. Tras confirmar que no había pseudohumanos en los alrededores, Luyan se acercó al estanque del loto. Quedó aturdido al instante por el asalto del hedor nauseabundo. ¡Qué asco! ¿De verdad tengo que bajar? Este sitio no tendrá cosas raras escondidas, ¿verdad? Al final, la razón triunfó sobre todo. Tras confirmar repetidamente que el escudo de luz dorada que había condensado no dejaría que ninguna inmundicia lo tocara, Luyan saltó inmediatamente al estanque de lotos. En un instante, innumerables peces plateados se abalanzaron sobre él, presionando con fuerza contra su escudo de luz dorada y bloqueando toda visión. Luyan liberó su sentido divino. Actualmente, solo podía juzgar la situación en el estanque de lotos a través de su sentido divino. El estanque era inesperadamente profundo, y la cantidad de estos peces plateados era aún más extraordinaria, ocupando casi la mitad de todo el estanque. Luyan sentía que no estaba buceando en agua, sino a través de peces. Con semejante número, la pequeña cantidad de comida para peces que el mayordomo Swan les daba simplemente no era suficiente. Entonces Luyan vio a esos hambrientos peces plateados desgarrándose los cuerpos unos a otros. Todos tenían dientes afilados. Los peces que morían o perdían la capacidad de moverse eran devorados por completo en un abrir y cerrar de ojos. Tras un tiempo indeterminado, finalmente se zambulló hasta el fondo del estanque del loto, y la visión que vio debajo lo inquietó aún más. El fondo del estanque estaba cubierto por una densa capa de huesos humanos blancos, y la razón por la que estos peces plateados no se podían ver en la superficie era que se sentían atraídos por esos huesos en el fondo. Rodeaban los huesos obsesivamente, abriendo la boca de vez en cuando para morderlos, como si anhelaran saborear algún trozo de carne de esos huesos blancos. ¡Cielos! Luyan se quedó atónito. ¿Acaso no me estoy ofreciendo como alimento para ellos? Afortunadamente, por supuesto, estos peces plateados no pudieron atravesar su escudo de luz dorada y solo pudieron mirar con anhelo desde afuera. Aparte de esto, no había nada especial en el fondo del estanque. Sin darse por vencido, Luyan extendió su sentido divino bajo la gruesa capa de huesos blancos y, efectivamente, descubrió una puerta de piedra que parecía no haber sido abierta en mucho tiempo. Luyan se dirigió inmediatamente a la parte superior de la puerta de piedra y usó su poder espiritual para abrirla. Apareció un pasaje largo, oscuro y estrecho. Tras esta puerta de piedra, no había rastro de ningún aura de barrera, y el agua y los peces del estanque no podían entrar. Ni siquiera el poder espiritual y la percepción divina de Luyan podían acceder a ella.
Este pasaje podría bloquear todos los límites y el poder espiritual, pero en consecuencia, un cultivador en su interior sería igual que un mortal. Era realmente el pasaje del que hablaba la señora Kubi. Luyan cerró apresuradamente la puerta de piedra y la cubrió con una capa de huesos blancos. Tras terminar, nadó hacia la superficie del estanque de lotos. Ya casi era la hora de comer. La rutina diaria de estos pseudo-humanos era terriblemente monótona. Tenía que regresar rápido, de lo contrario, si el mayordomo Suan no lo encontraba, se daría cuenta de que algo andaba mal. Luyan sintió una sensación de seguridad en su corazón. Desde que Song Li le dijo al mayordomo Suan que la raza humana no se come a los de su propia especie, la carne humana no ha vuelto a aparecer en la mesa de los pseudo-humanos. Pero no estaba claro si lo comerían en secreto, a escondidas. Después de todo, Luyan también había descubierto que estas criaturas parecían tener una obsesión extrema con la carne humana. Capítulo 346. El dedo. Al caer la noche, Song Li volvió a llamar a Luyan. Vamos. Es hora de encontrar el pasadizo secreto. Luyan, que acababa de guardar su carta, sintió que le venía un dolor de cabeza. En plena noche. No es la noche el mejor momento para este tipo de trabajo. Pero estos seres pseudo-humanos son muy activos por la noche, dijo Luyan. Durante el día, al menos siguen rutas fijas, pero por la noche empiezan a correr sin rumbo fijo. Es imposible predecir sus movimientos. No es perfecto. Lugares a los que no podíamos llegar durante el día ahora podrían ser accesibles. Al ver esto, Luyan no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Había estado considerando si decirle a Song Li que ya había encontrado el pasaje, pero inesperadamente, Song Li lo condujo a través de muchos giros y recovecos, hasta que finalmente regresaron a aquel recóndito salón ancestral. ¿No hemos registrado ya este lugar muchas veces?, preguntó Luyan. Song Li ya había entrado. Quizás aún haya rincones que se hayan pasado por alto. Luyan no tuvo más remedio que seguirla y continuar la búsqueda en el salón ancestral. De repente, miró hacia una pared. Parece que hay algo dentro de esta pared, murmuró Luyan. Song Li avanzó y la golpeó con una ráfaga de poder espiritual. Al instante, una formación se iluminó en la superficie del muro. Una matriz de teletransportación. Exclamó Luyan, sorprendida. ¿Cómo es posible que haya una matriz de teletransportación aquí? ¿Y por qué no se habían dado cuenta cuando vinieron antes? Song Li. Este debe ser el pasaje que mencionó la señora Kubi. Vamos a revisarlo. Mientras hablaba, Song Li se preparó para entrar en la formación, pero Luyan la detuvo rápidamente. Un momento. ¿No debería un pasaje parecer un largo túnel subterráneo? ¿Cómo puede ser una matriz de teletransportación? La sonrisa en el rostro de Luyan se endureció. Lo vio, uno de los dedos de Song Li estaba al revés. ¿Por qué no podría ser una matriz de teletransportación? Una matriz de teletransportación también es un tipo de pasaje, Song Li lo recorrió con la mirada. No tienes miedo, ¿verdad? Por supuesto que no tengo miedo. Simplemente pienso que si esta matriz de teletransportación fue instalada por la gente de la residencia, no la detectarán si la usamos imprudentemente, dijo Luyan, reprimiendo el pánico en su corazón. Todos los que están en esta residencia ya están muertos. No percibirán nada. Song Li frunció el ceño. Pero Luyan se mantuvo firme en su postura. Y sí. Por si acaso. Creo que deberíamos llevar con nosotros a la señora Ku y a la señorita Suan. Song Li ya se esperaba esta situación, así que asintió. Mañana buscaré una oportunidad para llevarme a los dos y marcharme. Hagámoslo al mediodía. Es cuando estos pseudo-humanos están más fatigados. Yo encontraré la manera de entretener al mayordomo Suan, y tú buscarás la oportunidad de traer a la señora Ku y a la señorita Suan. Nos encontraremos entonces en el salón ancestral. Luyan tomó la decisión de inmediato. ¿Tú? Song le arqueó una ceja. Mejor si gano tiempo, mayordomo Suan. Eso también funciona. Entonces ten cuidado. Mediodía. Luyan no había descansado durante varios días, pero sus nervios estaban cada vez más tensos. Se había producido el peor escenario posible. Song Li, que estaba a su lado, también era un pseudo-humano. Los únicos supervivientes en toda la residencia Suan eran él mismo, la señora Ku y la señorita Suan.
El sistema de teletransportación que apareció repentinamente en el salón ancestral probablemente fue instalado temporalmente por la impostora Song Li después de que ella lo interrogara. ¿Quién sabe a dónde conducía realmente ese sistema de teletransportación? Además, durante los últimos días, el respeto que el mayordomo Swan le tenía y la forma en que los pseudo-humanos de la residencia Swan la obedecían, nada de eso era fingido. Porque ella era realmente la pseudo-humana de nivel superior que estaban buscando, uno que podía enseñarles a aprender. La única esperanza de Luian ahora era que no supieran que él ya había encontrado el pasaje verdadero. La vigilancia de los pseudo-humanos sobre la señora Kui y la señorita Swan se había relajado. Aprovechando su distracción, Luian se escabulló al patio. Era la tercera vez que la señora Kui y la señorita Swan lo veían. En cuanto Luian entró en la habitación, se agruparon rápidamente a su alrededor. ¿Qué tal? ¿Encontraste el pasaje? Preguntó Kuiji con nerviosismo. Luian asintió. Los guardias están todos al otro lado ahora mismo. Te sacaré primero. Antes de abandonar el patio, Luian sacó oportunamente a 2 pseudo-humanos guardianes y les dio sus ropas a la madre y a la hija. Era inevitable. Desconocían las técnicas de disfraz, y los pseudo-humanos con cierto nivel de cultivo podían desenmascarar fácilmente las ilusiones comunes. Por ahora, solo podían usar este método para disfrazarse. Tras abandonar el patio, Luian descubrió que había muy pocos pseudo-humanos en el camino hacia el salón ancestral, pero que había el doble de lo habitual en el camino hacia el estanque del loto. Luian murmuró confundida. ¿Podría ella también saber que el verdadero pasaje está en el estanque de lotos? ¿Pero cómo iba a saberlo? Pensándolo bien, después de entrar en la residencia Swan, habían estado juntos casi todo el tiempo, excepto aquella vez que ella fue a buscar al mayordomo Swan a solas. Pero Luian no tuvo tiempo para pensar demasiado. El tiempo apremiaba. E inmediatamente usó la ausencia de forma y el desapego para transformarse en la apariencia de Song Li, y luego condujo a la madre y a la hija por el camino hacia el estanque del loto. Había demasiados pseudo-humanos en ese camino. Con 3 de ellos, colarse sería imposible. Así que Luian optó por pasar a la vista de todos. Si ese falso Song Li ya se había ganado por completo la confianza de estos pseudo-humanos, bien podría usar esa identidad. Efectivamente, no encontraron obstáculos en el camino. Ningún pseudo-humano se atrevió a detenerlos. Pero cuando llegaron al estanque del loto y despidieron a los demás pseudo-humanos, uno de ellos seguía allí de pie. Maestro Swan, dijo Luian, transformado en Song Li. ¿Por qué vendría al estanque del loto a estas horas? Joven maestro Lu, Kuiji aún estaba un poco confundido sobre la situación. ¿No estamos esperando a la señorita Song? ¿Ella? Preguntó Luian con indiferencia. Vendrá por su cuenta. Sin embargo, ver al maestro Swan me recuerda algo. Señora, ¿cuál de las esposas del maestro Swan es usted? Aunque no sabía por qué le preguntaba eso de repente, Kuiji respondió con seriedad. Primero. Es que cuando me casé con alguien de la residencia Swan, el maestro Swan ya era de edad avanzada. Por eso, siempre ha habido rumores. Pero la esperanza de vida de los cultivadores es impredecible, y no tenemos tabúes sobre la edad. Luian la miró fijamente por un momento, luego desvió su mirada hacia el maestro Swan, que estaba agachado junto al estanque de lotos. En ese momento, el maestro Swan metía la mano en el agua del estanque, sacaba peces plateados y se los comía crudos, con aspecto de no haber comido bien. Habiendo llegado ya tan lejos, Luian no pensaba perder el tiempo y estaba preparado para ir a matar a ese pseudo-humano directamente. Pero justo un segundo antes de moverse, algo cambió en la superficie del agua. Debido a la sobrepoblación de peces en el estanque, estos comenzaron repentinamente a saltar a la orilla uno por uno. Desde la distancia, parecía como si una lluvia plateada cayera sobre el estanque de lotos. Esto no le inmutó al maestro Swan y continuó comiendo el pescado crudo para llenar su estómago. Pero aquellos peces plateados que saltaron a la orilla no se dispersaron como moscas sin cabeza. En cambio, convergieron todos hacia un mismo punto, amontonándose como si tuvieran conciencia propia, y poco a poco fueron adoptando una forma humana. Capítulo 347. Lo vi.
Al presenciar esta escena, la señora Kui y la señorita Swan, que las seguían de cerca, estaban demasiado aterrorizadas como para emitir un sonido. Pero Luian reflexionó. Así que todos los pseudo-humanos de la residencia Swan salieron del estanque. Después de que la figura compuesta de innumerables peces plateados se pusiera de pie, su superficie fue adquiriendo gradualmente la apariencia de piel humana. Parecía ser un anciano. Luian. Así que cuando los pseudo-humanos toman forma por primera vez, no llevan ropa. Dicho esto, giró la cabeza para mirar a las dos mujeres que estaban detrás de él. Ustedes dos, abran los párpados y vean si reconocen a las personas a las que estos peces plateados han imitado. Hablando de eso, si los peces plateados se transforman en pseudo-humanos mediante la observación y la imitación, entonces cuando Luian se infiltró en el fondo del estanque de lotos ayer, esos peces plateados lo habían estado observando durante mucho tiempo. Por lo tanto, el pseudo-humano que emergió hoy debería parecerse a Luian. La señora Kui y la señorita Swan no tuvieron más remedio que abrir los ojos, y la señora Kui reconoció de inmediato al anciano. Este es mi suegro, con la apariencia del viejo maestro Swan, pero, murió hace mucho tiempo. Luian miró a su alrededor y preguntó, ¿cuándo murió? ¿Fue antes de que la residencia Swan fuera tomada por estos pseudo-humanos? Kuiyi asintió repetidamente. El viejo maestro era anciano y murió de causas naturales. En aquel entonces, no había ni un solo pseudo-humano en la residencia, y el mayordomo Swan y mi esposo eran personas normales. Deberíamos haber estado preparando los ritos funerarios para el viejo maestro, pero ¿quién iba a pensar que, una noche después, el cadáver del viejo maestro desapareció? Al día siguiente, el mayordomo Swan también se transformó en lo que es ahora. Después de eso, los residentes habituales fueron reemplazados uno por uno, hasta que solo quedamos Mengdi y yo. Al decir esto, Kuiyi bajó la mirada, con expresión muy triste. ¿Ah? ¿El cadáver desapareció? Dijo Luian lentamente. Era el viejo maestro de la familia Swan. Ocurrió un incidente tan grave. ¿Acaso el maestro Swan no investigó? Kuiyi también recordó los sucesos de aquel año. En retrospectiva, había muchos puntos sospechosos, pero dadas las circunstancias de aquel momento, probablemente no tenían la capacidad mental suficiente para centrarse en ese asunto. Cuando el mayordomo Swan apareció al día siguiente, el maestro Swan lo señaló y gritó cosas como él no es humano y mátenlo, causando el caos en toda la residencia Swan. En ese preciso instante, Swan Mengdi habló de repente con voz baja. Yo lo vi. Luian miró inmediatamente y preguntó, ¿qué viste? Swan Mengdi alzó la vista, con la mirada llena de vacilación y un temor latente. El cadáver del abuelo, mi padre sacó el cadáver del abuelo. Lo arrojó al estanque de lotos. El mayordomo Swan presenció el incidente. Aunque era mayordomo, también pertenecía a la rama colateral de la familia Swan. Dijo que hacer esto era una falta de respeto a los ancestros y dañaría su virtud, así que saltó al agua con la intención de recuperar el cadáver del abuelo, y entonces padre le sujetó la cabeza, impidiéndole salir a la superficie, y ahogó al mayordomo Swan, hasta la muerte en este estanque de lotos. Al oír esas palabras, ambos quedaron profundamente conmocionados. Los ojos de Swan Mengdi se enrojecieron al instante. Nunca me atreví a hablar de esto porque mi padre no parece ser la persona que creíamos. Una vez, borracho, murmuró en sueños que yo no había nacido de mi madre. ¿Cómo es posible? Kuiyi replicó de inmediato. Te llevé en mi vientre durante 10 meses y te di a luz con mucha dificultad. Debe estar diciendo tonterías. Dicho esto, Kuiyi atrajo a Swan Mengdi hacia sus brazos y la consoló con ternura. Luian estaba manteniendo la apariencia de Song Li, y sentía que sus pensamientos eran excepcionalmente claros. Resultó que los pseudo-humanos podían transformarse en otra persona no solo mediante la observación y la imitación, sino también comiendo carne humana. Tras comer la carne de esa persona, uno podía convertirse en ella. En este sentido, la carne de una persona viva parecía ser más efectiva que la de una muerta. Después de todo, el primer pseudo-humano en llegar a la orilla fue el mayordomo Swan, no el maestro Swan. Allí, el viejo maestro que acababa de llegar a la orilla pasó junto al maestro Swan.
Los dos pseudo-humanos actuaron como si no se hubieran percatado de su presencia, sin siquiera dirigirles una mirada. Después de que el viejo maestro se alejara un poco más, Luyan apareció rápidamente detrás del maestro Swan, que seguía alimentándose, y lo remató con un golpe de palma lleno de poder espiritual. El cuerpo del maestro Swan se deshizo en un montón de peces muertos. Luyan los arrojó al estanque. Mientras los peces plateados se alimentaban de los cadáveres de su especie, tomó a la señora Q y a la señorita Swan y se zambulló rápidamente en el estanque. Gracias a la distracción que le proporcionó el pez muerto, el descenso de Luyan esta vez fue muy tranquilo y rápidamente encontró de nuevo el pasaje anterior. Primero dejó entrar en el pasaje a la señora Q y a la señorita Swan, y antes de entrar él mismo, desactivó la ausencia de forma y el desapego, volviendo a su verdadera apariencia. El pasaje bloqueaba todos los límites y hechizos. Al entrar, era como ser un mortal. En ese momento, su constitución como cultivador corporal le proporcionaba una gran ventaja. Vamos. Luyan entró inmediatamente en acción tras entrar en el pasaje. Kuiji sintió una sensación de inquietud. Joven maestro Lu, ¿no estamos esperando a la señorita Son? ¿Esperar a quién? Es un impostor, un pseudo-humano disfrazado de Song Li. ¿Qué? La expresión de Kuiji cambió ligeramente. ¿Quieres decir que ella es una pseudo-humana? Date prisa y vete. Si reaccionan, seguro que nos perseguirán hasta aquí. Luyan no tuvo tiempo de explicarse. Rápidamente los alejó para escapar. Con tal de que pudieran salir de la residencia Swan y estar al aire libre, todo estaría bien. Pero él no sabía que la razón de la expresión de Kuiji era que el anterior impostor, Song Li, la había buscado en privado. Así que así son las cosas, la falsa Song Li la miró de arriba a abajo en ese momento, con una sonrisa llena de diversión. Resulta que tú y yo somos iguales. Mientras tanto, en el salón principal de la residencia Swan, el falso Song Li y el mayordomo Swan también vieron al viejo maestro que acababa de desembarcar. No tenía ningún objetivo, solo nadaba desnudo al aire libre. Se encontró con muchos pseudo-humanos en el camino, pero todos lo ignoraron. Sin embargo, el mayordomo Swan reaccionó. Ah, este es el viejo maestro que ya falleció, reconoció el mayordomo Swan. El falso Song Li estaba sentado a un lado, bebiendo lentamente vino de pescado. La carne de los muertos no sabe bien, especialmente esta, vieja y dura. Dicho esto, volvió a mirar al mayordomo Swan con una mirada burlona. A diferencia de ti, que fuiste roído hasta dejarte limpio en vida, eres un poco más listo que esas cosas estúpidas. El mayordomo Swan se quedó atónito. No entiendo a qué se refiere. Claro que no lo entiendes. Lo entenderás después de comer la carne de algunos vivos más. Tienes que elegir gente viva de buena calidad. Por supuesto, cuanto más inteligentes sean, mejor será el efecto. La falsa Song Li se levantó y se marchó. Yo también necesito completar mi misión. Te dejo a ti el trabajo de resolver este asunto. La falsa Song Li fue primero al salón ancestral, no encontró a nadie dentro y no vio ninguna señal de que la matriz de teletransportación hubiera sido activada. Inmediatamente se dio la vuelta y se dirigió hacia el estanque de lotos. Bien por ti, atreviéndote a engañarme. Realmente te subestimé antes. Capítulo 348. Todo va según lo previsto. Los tres caminaron rápidamente por el pasadizo secreto. Allí no había ni un solo rayo de luz. Estaba completamente oscuro y no se podía usar el sentido divino. Por suerte, no había bifurcaciones en aquel pasadizo secreto. Mientras siguieran avanzando, podrían llegar al exterior. El pasillo vacío resonaba con el sonido de pasos desordenados. Como no podía ver nada en ese momento, el oído de Luyan se había agudizado. Tenía la sensación de que alguien lo seguía de cerca, pero estaba seguro de que la madre y la hija habían estado delante de él todo el tiempo. Luyan no lo dijo directamente para evitar asustar a las dos mujeres que iban delante. En cambio, sujetó con cuidado la hoja oculta en su manga, manteniéndose siempre alerta ante la retaguardia. Tras un tiempo indeterminado, finalmente se hizo visible algo de luz que se filtraba por la grieta de una puerta de piedra que había más adelante. Al mismo tiempo, la persona que lo perseguía por detrás hizo un movimiento contra él. Luyan inmediatamente blandió su espada para atacar, y la persona retiró rápidamente la mano en defensa, lanzando un grito de ira y pregunta. Luyan, ¿qué crees que estás haciendo?
Luyan miró detrás de él a través del resquicio de luz. El recién llegado no era otro que Song Li. ¿Quién es? ¿Es la señorita Song? Las dos mujeres que estaban delante también oyeron el alboroto y se giraron para mirar. No te preocupes por eso, Luyan ya se había girado completamente para mirar a Song Li, diciéndoles a los dos, vayan a abrir la puerta. Song Li frunció el ceño. Luyan, estás dudando de mí, ¿verdad? Deja de fingir. No eres Song Li en absoluto. Gritó Luyan, reprimiendo su ira. Cuando su voz se fue apagando, la persona que tenía delante no replicó ni preguntó por qué. En cambio, las comisuras de sus labios se curvaron, revelando una sonrisa traviesa. Eres el miembro más deshonesto de la raza humana que he conocido. ¿Cómo dice aquel viejo refrán? Esto se llama rechazar un brindis y terminar obligado a beber una penitencia. Me da igual qué tipo de vino bebas. Deja de usar la cara de otra persona. No has pagado los derechos de autor. Mientras hablaba, Luyan atacó de inmediato, lanzando un puñetazo al rostro de Song Li. La energía espiritual en su cuerpo también estaba sellada, pero no entró en pánico. Inmediatamente sacó un paño blanco, lo agarró por ambos extremos y lo usó para enredar rápidamente la muñeca de Luyan. Esta fuerza no era inferior a la suya. El puñetazo de Luyan no podía avanzar ni retroceder, así que decidió lanzar un segundo golpe de inmediato. Song Li se preparó para entrelazar la mano de Luyan como antes. Pero esta vez, mientras Luyan fingía golpear, en realidad ocultaba una daga en las sombras. Cuando la tela se deslizó hacia él, la cortó repentinamente. Ambos puños, cargados de una fuerza feroz, se lanzaron contra Song Li, que tenía delante. En este estrecho pasaje, la técnica de movimientos de Song Li seguía siendo sorprendentemente ágil. A tan corta distancia, esquivó ambos puñetazos frontales, lo que dejó a Luyan sorprendido. En ese mismo instante, Song Li comenzó su contraataque. Su fuerza no era tan poderosa como la de Luyan, pero sus movimientos eran siniestros y su velocidad era rápida, incluso considerablemente más rápida que la de la verdadera Song Li. Los pseudo-humanos actuales ya son de tan alta calidad. Además, las técnicas que utilizaban o se parecían a las que usaban habitualmente los cultivadores de esta época. Luyan ni siquiera había visto muchas de ellas antes. Hay un sello en esta puerta, no puedo abrirla. Desde allí, la voz urgente de Xuan Mengdi gritó. Hay palabras. Hay palabras aquí. Xuan Mengdi echó un vistazo rápido y su expresión cambió. Sangre de pez plateado, se necesita sangre de pez plateado para abrirlo. Oh no, llegamos demasiado rápido y no capturamos un pez plateado para traer. Pero hay tantos peces plateados afuera, y aún así no pueden entrar en este pasaje. Gritó Luyan mientras luchaba por lidiar con Song Li. Xuan Mengdi dijo, entonces primero tenemos que encontrar un pez para obtener sangre. Todavía tenemos que regresar. PFF, Song Li soltó una carcajada. Para abrir la puerta se necesita la sangre de un pez plateado, pero los pez plateado no pueden entrar aquí. ¿Acaso no es obvio? Lo que se necesita para abrir la puerta es, en realidad, la sangre de un pseudo-humano. Gracias por recordármelo, dijo Luyan entre dientes, y rápidamente blandió su daga para atacar su cuerpo. Mientras consiguiera su sangre, podría abrir la puerta. Pero el nivel de destreza de este pseudo-humano ya había superado con creces las expectativas de Luyan. Alguien que pudiera usar estos movimientos y formas con tanta coherencia no podría ser un simulacro de pez plateado que ni siquiera tuviera cerebro. ¿Quién demonios eres tú? Luyan finalmente preguntó. Song Li dijo sin prisa. Recién ahora empiezas a dudar de mi verdadera identidad. Al apagar su voz, de repente hizo un movimiento y le arrebató la daga de la mano a Luyan. Con un estrépito, la daga cayó a los pies de Kuiji. Déjame pensar en cómo explicártelo, dijo Song Li lentamente. ¿Sabes? Algunas cosas en este mundo parecen insignificantes, viviendo y muriendo en un solo día como efímeras. Pero si muchas de ellas se combinan para formar un todo, entonces la longevidad que adquiere ese todo se convierte en la suma de las de todas ellas. Además, en este conjunto, si alguna parte se marchita y muere, puede ser descartada y reemplazada por un individuo nuevo y vibrante. Pero un conjunto inmortal como este requiere una conciencia suficientemente poderosa que actúe como su dominador.
Entonces preguntas sobre mi identidad, quizás soy esa conciencia, o quizás soy el todo después de su fusión con esa conciencia. Madre, ¿qué estás haciendo? Justo cuando Zhongli terminó de hablar, el grito de alarma de Zhuang Mengdi resonó desde ese lado. Kuiji recogió la daga del suelo, se hizo un corte en la palma de la mano y la presionó contra el sello de la puerta de piedra. La puerta de piedra comenzó a absorber su sangre, y una luz roja brillante iluminó el sello. Con un chasquido, la puerta se abrió. ¿Cómo puede ser esto? ¿No se suponía que necesitaba la sangre de un pseudo humano? Zhuang Mengdi miró la escena con expresión atónita. Madre, ¿cómo pudiste tu sangre? Al percatarse de la situación allí, Luyan también se quedó impactado. Kuiji también tenía una expresión de incredulidad. Incluso ahora, la mano que sostenía el cuchillo seguía temblando. De hecho, ¿cómo podría ella ser una pseudo-humana? La puerta está abierta, salgamos primero. Luyan interrumpió sus pensamientos. Sentía cada vez más que esta Zhongli era problemática. Kuiji también reaccionó. Bien, salgamos de aquí primero. Estamos a salvo, por fin podemos ser libres. Mientras hablaba, inmediatamente empujó a Zhuang Mengdi hacia la puerta. Pero justo en ese momento, una mano se asomó desde fuera, acompañada de una voz. Debes haber estado sofocado adentro. Sal rápido y toma un poco de aire fresco. Los cuerpos de Kuiji y Zhuang Mengdi se quedaron paralizados al mismo tiempo. Vieron como la figura de un hombre aparecía gradualmente fuera de la puerta. Luyan también giró la cabeza para mirar. Jian Daochen. Su expresión cambió inmediatamente. No, tú no eres Jian Daochen. Jian Daochen observó la caótica situación en el interior con una sonrisa. Pensé que podrías manejarlo solo. Zhongli se burló. ¿Quién lo hubiera imaginado? Este chico me descubrió. ¿Cómo está la situación en los otros dos bandos? Jian Daochen dijo. Todo está saliendo según lo planeado. Capítulo 349. Agujero negro. En el condado de Baixue, continuaba la ventisca. Entre el cielo y la tierra había un mundo blanco. En medio del viento frío y silbante, 4 personas viajaban en espadas voladoras. Los 3 primeros eran 2 hombres y una mujer, mientras que el último, de pie sobre una espada voladora, era solo una masa de sombra negra, apenas reconocible como humana. Estaremos allí pronto, dijo la persona que iba al frente. Luyan, que iba delante, también giró la cabeza. Ya casi llegamos al Palacio Inmortal Yuan. Jian Daochen, ya no necesitas mantener tu forma de sombra. Antes de que pudiera terminar de hablar, miró hacia atrás y vio como la sombra negra se alejaba repentinamente, cubierta por el viento y la nieve en un abrir y cerrar de ojos. Jian Daochen. La mirada de Luyan instantáneamente se volvió feroz. ¿Te atreves a correr? Xiao Yunan ya había girado su espada voladora. Persíguelo. Ahora que está en el condado de Baixue, ¿cree que puede escapar con vida? Zhongli también lo siguió de cerca. El valor de una raíz espiritual oscura es comparable al cerebro de Zhongli. Jian Daochen, encaramado en su espada voladora, no se atrevía a relajarse. Su sentido divino retrocedió, y tras ver a los 3 pseudo-humanos persiguiéndolo, su humor empeoró aún más. Odiaba los días nevados. El cielo estaba lleno de blanco y su magia del sistema de las sombras era completamente contrarrestada, por lo que solo podía confiar en la magia espacial. Los 3 pseudo-humanos estaban claramente preparados. Una larga cinta de seda blanca lo persiguió rápidamente desde atrás. Esta cinta poseía el poder de las leyes, añadido por un poderoso experto. Una vez que lo tocara, no podría usar magia espacial, lo que equivalía a cortarle el camino a la vida. La seda blanca era extremadamente rápida, especialmente aprovechando el viento en esta ventisca para volverse más flexible. Para evitar quedar atrapado, Jian Daochen usó magia espacial varias veces seguidas para esquivarla. Los 3 pseudo-humanos que lo seguían no se rindieron. A medida que su energía espiritual interna se consumía, se dio cuenta de que no podía continuar así. Tarde o temprano lo atraparían. Actualmente, su energía espiritual solo le permitía usar magia espacial una vez más. ¿Qué dirección debía elegir? No podía ir en la dirección en la que lo habían engañado. Definitivamente no era allí donde se encontraba el Palacio Inmortal Yuan, debía estar en otro lugar.
En ese momento, tampoco podía regresar a la prefectura de Ningyuan. Jian Daochen estaba completamente seguro de que su ubicación actual era la parte más septentrional del extremo norte. La ventisca no cesaba nunca, y nadie podía sobrevivir en condiciones tan extremas. No se veía ni un alma en un radio de 100 millas. Todos los caminos estaban bloqueados. Solo podía huir en esta dirección, más al norte. Jian Daochen apretó los dientes y, al instante siguiente, usó magia espacial. Tos, tos, tos. Su cavidad nasal se llenó instantáneamente de agua de mar helada. Tras toser varias veces, Jian Daochen levantó rápidamente un escudo de energía espiritual. ¿Cómo terminé en el mar? No tuvo tiempo de pensar. Esos 3 pseudo-humanos lo alcanzaron de nuevo. Tras entrar en el agua, se volvieron excepcionalmente ágiles y su velocidad se duplicó. Jian Daochen maldijo para sus adentros y se sumergió rápidamente. A pesar de todo, el ambiente allí era mucho más oscuro que afuera. Una vez que llegara al lecho marino sin luz, podría usar la magia del sistema de sombras y deshacerse por completo de esas 3 cosas inmundas. Los 3 que venían detrás lo perseguían cada vez más rápido. De repente, una cinta de seda blanca se enroscó alrededor de su pie, y la fuerza que emanaba de ella intentó levantarlo. Jian Daochen resistió con todas sus fuerzas. Pero en ese momento, Song Li sujetaba el otro extremo de la seda blanca, mirando fríamente a Jian Daochen que estaba abajo, mientras Lu Yan y Xiao Yunan, a su lado, seguían persiguiéndolo como peces nadando. Eres realmente difícil de atrapar. No me extraña que hayan enviado a 3 personas solo para atraparte. Atado por la seda blanca, la figura de Jian Daochen se quedó inmóvil. Al sentir que Lu Yan y Xiao Yunan se acercaban por detrás, su corazón se llenó de ansiedad. En ese preciso instante, Jian Daochen percibió un aura espacial familiar. E inmediatamente se concentró y miró en esa dirección. En el lecho marino, sumido en la más absoluta oscuridad, un punto en particular parecía ser de un negro puro, como si pudiera engullir todo en el mundo. El aura espacial que percibía provenía de su interior, un agujero negro. Los ojos de Jian Daochen se iluminaron, e inmediatamente apretó los dientes y se dirigió hacia allí con todas sus fuerzas. Debido a su proximidad, una débil fuerza de succión emergió de aquel lugar de un negro puro, luchando contra la seda blanca que envolvía su pie. Al percatarse de esto, la expresión de Song Li cambió ligeramente. Algo anda mal. Los movimientos de Lu Yan y Xiao Yunan se ralentizaron porque también sintieron esa fuerza de succión. Abajo, Jian Daochen se había sumergido por completo en el agujero negro, y la seda blanca que lo ataba fue fácilmente desgarrada por el poder del agujero negro. Xiao Yunan. ¿A dónde fue? ¿Fue magia espacial otra vez? Lu Yan. Atado por el poder de las leyes, le es imposible volver a usarlo. Song Li frunció el ceño con fuerza. ¿Recuerdas cómo era este lugar antes? Las expresiones de Lu Yan y Xiao Yunan cambiaron simultáneamente. País de nieve. Jian Daochen destrozó el cuerpo de dragón de hueso que Lu Yan había transformado con la ausencia de forma y el desapego con un solo golpe de su bastón. Cayó al suelo, levantando nubes de polvo. Por otro lado, Song Li caminó lentamente hacia la señora Kui y la señorita Xuan. Es una verdadera lástima. Nuestro secreto no puede ser revelado, así que, señorita Xuan, su único camino es la muerte. En cuanto a usted, nuestra compañera. La mirada de Song Li se dirigió a Kui Yi. Eres un sujeto de experimentación muy exitoso. Si estás dispuesto, podemos llevarte de vuelta al condado de Baixue para que te unas a nosotros. ¿Qué te parece? ¿De qué estás hablando? Kui Yi se paró frente a Xuan Mengdie, con el rostro pálido lleno de incredulidad. ¿Cómo podría ser una pseudo-humana? No puedo ser una pseudo-humana. Claramente soy humana. Song Li sonrió con extrema ironía. Sí, una vez fuiste humano. No soy una pseudo-humana. Gritó Kui Yi, con lágrimas corriendo por sus ojos enrojecidos. Al verla así, Song Li se rió aún con más malicia. Escúchala, todavía se está engañando a sí misma. Lu Yan, dile, ¿qué encontramos en el salón ancestral de la familia Xuan? En ese momento, Lu Yan se encontraba en un estado lamentable. Se limpió la sangre de la comisura de los labios y miró fríamente a Song Li. ¿Tiene sentido decir todo esto? ¿Por qué no habría de tener sentido?
35 tablillas conmemorativas, todas dedicadas a las esposas con las que el maestro Xuan se casó. Quizás no deberían llamarse esposas, sino sujetos de experimentación. Las primeras 35 fracasaron, y tú eres la última que tuvo éxito. Son Li miró a Kuiji con los ojos muy abiertos. Al principio me pareció extraño, pero después de una investigación minuciosa, resulta que este padre y este hijo de la familia Xuan realmente escaparon de nuestra organización. Como no se conformaban con ser solo 2 recaderos, robaron nuestras pertenencias y huyeron a la prefectura de Ningyuan, donde investigaban en secreto una forma de alcanzar la inmortalidad. Pero no se atrevieron a experimentar consigo mismos, así que solo pudieron encontrar a otros. Capítulo 350. Un sabor irresistible. Esto es imposible, debes estar mintiéndome. No soy un pseudo humano, solo soy Kuiji. Kuiji parecía completamente desconcertado. Kuiji. ¿De verdad crees que ese es tu nombre? Son Li sonrió lentamente. Luian, dile, ¿de quién es el nombre que está escrito en la primera tablilla conmemorativa de ese salón ancestral? La tablilla para mi amada esposa, Kui. Luian lo recordó de inmediato, pero en ese momento apretó los dientes. ¿Por qué debería escucharte? En cuanto terminó de hablar, Jian Daochen volvió a golpear con su bastón. Luian levantó inmediatamente la mano para bloquear el golpe, pero este destrozó su escudo, desgarrándole brutalmente la carne, e incluso sus huesos mostraron signos de fractura. Son Li lo miró con desdén y dijo: los perros callejeros desobedientes merecen una paliza. La tablilla para mi amada esposa, Kui. Son Li sonrió dulcemente a Kuiji, ¿sabes? Ni siquiera este nombre es tuyo. ¿Crees que siempre has sido la primera esposa del maestro Xuan? Porque la única esposa del maestro Xuan siempre se ha llamado Kuiji. Todos dicen que el maestro Xuan es un seductor nato. En esta prefectura de Ningyuan, donde las mujeres son superiores a los hombres, él ignora los chismes mundanos y toma concubinas continuamente, más de 30. Dime, ¿cuál eres tú entre ellas? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Tras terminar de hablar, Kuiji se quedó sentada aturdida, con las manos y los pies increíblemente fríos. Ni siquiera recuerdas tu propio nombre y todavía tienes el descaro de llamarte humano. ¿De qué tienes que estar orgulloso? Sigues por ahí con la cara de Son Li. Dijo Luian con voz desafiante. Sin duda, fue derrotado de nuevo por el aterrador Jian Daochen. Pero Luian apretó los dientes y se negó a emitir sonido alguno. Ser un ser humano tan ignorante de la actualidad como tú es un verdadero fracaso. Son Li lanzó una fría mirada de reojo, luego miró a Kuiji. Sabes que has usurpado el nombre de otra persona, usando exactamente el mismo cuerpo que el verdadero Kuiji, y has heredado recuerdos de quién sabe cuál de esas más de 30 concubinas. ¿Crees que la que está detrás de ti es tu hija, a quien gestaste con tanto esfuerzo durante 10 meses y a quien diste a luz tú misma? ¿Acaso necesitas que te cuente su verdadero origen? Al oír esto, las expresiones de Kuiji y Xuan Mengdi cambiaron simultáneamente. Son Li continuó. Su verdadera madre era la 10ª concubina del maestro Xuan. Al día siguiente de dar a luz, aquella mujer fue introducida en tu cuerpo, pero su conciencia espiritual no fue lo suficientemente fuerte como para soportarlo y murió en el acto. Solo quedó este vago recuerdo. Así que eres la más afortunada. No solo soportaste lo que ellos no pudieron, sino que también heredaste sus cosas más preciadas. Nombre, apariencia, recuerdos. Ahora que lo entiendes todo, ¿seguirás creyendo que debes apoyar a esta gente insensata? Si hubieras sabido antes que la mujer que está detrás de ti no es tu hija, ¿seguirías queriendo protegerla? ¿Seguirías enviando ese talismán de auxilio? ¿Talismán de la angustia? Luian se quedó momentáneamente atónito. ¿Cómo lo sabes? Son Li se burló. Porque yo estaba justo a tu lado en ese momento. Luian. Primero te disfrazaste de Xiao Yunan, luego te cambiaste a la apariencia de Son Li para seguir engañándome. ¿Quién te dijo que ya habías empezado a sospechar de Xiao Yunan? Son Li levantó la mano y sacó una carta sin terminar. En la carta figuraban las palabras tachadas pseudo-humano y un radical que acababa de escribir. En ese momento, disfrazada de Xiao Yunan, recogió la carta e inmediatamente intuyó que Luian ya desconfiaba de ella. Tenía que cambiar de identidad para volver a acercarse a él.
Los ojos de Luyan se enrojecieron repentinamente. ¿Dónde están los verdaderos? ¿Qué les has hecho? Son Li levantó una ceja. Será mejor que te preocupes primero por ti mismo. Con eso, de repente contraatacó a Kuiji, quien estaba bloqueando a Xuan Mengdie, mientras una fuerza de succión emanaba de su palma, atrayendo la etapa de refinamiento de Qi. Xuan Mengdie la levantó y la estranguló. No, no lo hagas. Kuiji se levantó de inmediato del suelo y corrió hacia adelante. No la mates. Es solo una niña, no la mates. Al ver la situación, Luyan se esforzó por levantarse del suelo, con la intención de correr hacia ella y salvarla. Al momento siguiente, Jiang Daochen resopló fríamente, y el largo bastón que tenía en la mano se transformó instantáneamente en 9, persiguiendo rápidamente a Luyan. Aunque Luyan lo notó, su mirada permaneció fija en la mano, que sujetaba el cuello de Xuan Mengdie. Sabía que con un poco más de fuerza, esa persona moriría antes que él. Así que concentró todo su poder espiritual en sus piernas, lamentando únicamente no poder correr más rápido. Dos largos bastones lo alcanzaron por detrás, atravesando diagonalmente el pecho y el abdomen de Luyan respectivamente, para luego hundirse en el suelo, inmovilizándolo al instante. ¡Puaj! Un dolor sin precedentes lo invadió, y Luyan quedó aturdida por un momento, para luego volver a mirar al frente. Luyan alzó la mano y la posó sobre los bastones ensangrentados que tenía delante, luego los rompió uno por uno y siguió caminando hacia adelante. Con un sonido de soplido, un tercer bastón largo también le atravesó el pecho. Los 6 bastones que siguieron impactaron contra su cuello y extremidades, inmovilizándolo. ¡Ay, Dios mío! Apenas puedes protegerte a ti mismo. Jiang Daochen se acercó lentamente por detrás de él, y todavía estás pensando en salvar a alguien. No la mates, por favor, no la mates. Kuiji se arrodilló a los pies de Song Li, suplicando y llorando continuamente. Xuan Mengdie se sintió abrumada por la sensación de asfixia y su conciencia se fue nublando cada vez más. Song Li de repente se interesó, con una sonrisa en los labios. Todavía no has probado la carne humana, ¿verdad? La temperatura ambiente pareció descender repentinamente. El llanto de Kuiji cesó y su corazón se vio instantáneamente envuelto en la oscuridad. Ella miró a Song Li con horror. ¿Tú, qué quieres hacer? Al instante siguiente, se escuchó el grito de dolor de Xuan Mengdie. Song Li le arrancó un trozo de carne de la mejilla y, con indiferencia, la arrojó al suelo. Sigues negándote a admitir tu identidad porque aún no has probado la carne humana. Pruébala, no podrás resistirte. Es algo que llevamos en la sangre, arraigado en nuestros instintos. Song Li tenía una sonrisa en los ojos mientras acercaba el trozo de carne ensangrentado al rostro de Kuiji. Huélelo, no es fragante. Kuiji retrocedió aterrorizada. No pudo resistir la reacción de su cuerpo. Carne humana cruda y fresca, y tan cerca de ella, se obligó a conservar un último vestigio de cordura, gritando frenéticamente. ¡Aléjate! No te acerques, no te acerques. Xuan Mengdie yacía en el suelo, con el rostro ensangrentado, mirando impotente a Kuiji. Madre. Al ver a Kuiji retroceder continuamente, la paciencia de Song Li se agotó. ¿Por qué finges ser tan noble? Tras decir eso, inmediatamente agarró a Kuiji, que seguía retrocediendo, y le metió el trozo de carne ensangrentado en la boca. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.